Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Hashem, donde seguiremos meditando en la preciosa palabra del Señor. Recuerda que hemos venido meditando en un tema que lleva como título los héroes de la fe, basado allí en el libro de Hebreos capítulo 11, donde nos habla de los diferentes héroes de la fe. Hemos venido meditando en cada una de la vida de ellos. Y en este momento estamos en la vida de Moshe, varón de Dios, un hombre que es un tipo del Mesías, un tipo de Hamashíach, el cual vendría a darle libertad no solamente al pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad. Hoy vamos a estar entonces en esta preciosa tarde, si el Señor así lo permite, compartiendo con ustedes aquí en el libro de Éxodo o libro de Shemot. Éxodo o libro de Shemot, capítulo 14, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y capítulo 13, versículos 17 al 22. Y el título de esta meditación, de la meditación de esta tarde, es las armas de nuestra milicia. Shemot 13, versículos 17 al 22. Y vamos a ir meditando en esta preciosa palabra del Señor en esta tarde. Y como lo venimos haciendo regularmente, vamos meditando texto por texto, versículo por versículo, y de esa manera podemos ir mirando también el mensaje de la palabra del Señor, lo que nos dice aquí en el libro de Éxodo o libro de Shemot, capítulo 13. Versículo 17 al 22. Amén. Entonces, recuerda que el título de la meditación en esta tarde es las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir entrando. El primer punto que quiero tocar en esta meditación es: Hashem te lleva por caminos de paz, por caminos de paz. Hashem te lleva por derek de shalom, camino de paz. Mira lo que luego le dice el versículo 17 de allí, el capítulo 13 de el libro de Shemot, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, estaba saliendo en este momento de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, salía en libertad, iba a salir a poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham, su padre, que les daría allí en tierra de Canaán, que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Pero aquí hay algo interesante. El Señor dice que no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Cuál era la tierra de los filisteos? Era la tierra que iba bordeando allí por el mar para llegar de esa manera hasta Israel. Era el camino más corto para llegar, pero el Señor dice que no los llevó para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Es interesante, muchas personas dicen, bueno, el Señor no lo llevó por el camino más fácil, el camino más corto. No era el camino más fácil, para ir a la tierra prometida, era el camino quizás más difícil, por cuanto iban a encontrar pueblos que estaban en guerra o que les iban a hacer la guerra y que los iban a atemorizar. Recuerda que el pueblo de Israel salía después de estar 400 años, estuvo 430 años en Egipto, de los cuales la gran mayoría del tiempo estuvo en esclavitud. Ellos salen de Egipto con una mente de esclavos, con una mente de siervos, con una mente
de sumisión a el enemigo, y el Señor necesita llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, pero necesita prepararnos. El Señor necesita preparar a su pueblo, no lo va a llevar a la guerra, no lo va a llevar allí donde cuando el pueblo de Israel salga y empiece a ver todo esto, se arrepienta de haber salido y regrese otra vez a cautividad. Así sucede con nosotros. Cuando el Señor decide sacarnos a nosotros del mundo, cuando nosotros aceptamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a darnos libertad del pecado y de la muerte. El Señor vino a llevarnos en victoria y a llevarnos a la tierra que fluye leche y miel. Nos ha prometido que en casa de su Padre muchas moradas hay. Que si así no fuera, Él no lo hubiera hecho saber. De tal manera que Él nos saca, pero Dios poderoso sea, es su nombre, bendito el nombre del Señor. Él no nos lleva a nosotros en el momento de que nos saca a enfrentarnos contra el enemigo, a enfrentarnos contra las adversidades, a enfrentarnos contra los ataques de este mundo del enemigo, sino que Él antes de llevarnos a la guerra, antes de llevarnos a batallar con el enemigo, nos lleva por caminos de paz. Él lo primero que hace es que cuando te da libertad, a medida que nos va a ir llevando por el desierto, porque quiero decirte, hablábamos de que estábamos preparados para salir al desierto, el Señor nos va a llevar al desierto con un propósito. Dios lleva a cada uno de sus hijos al desierto. Y con el propósito de que nosotros aprendamos a depender de Él, que aprendamos a esperar en Él, que aprendamos a confiar en Él, y también para prepararnos a nosotros para las batallas que se nos avecinan. Porque lo hemos venido diciendo, el camino del Señor no es un camino fácil, no es un camino fácil de llevar, no solo para llegar a la tierra prometida, para llegar al lugar que el Señor nos ha prometido allí a la eternidad, necesitamos batallar, tenemos que batallar y tenemos que enfrentarnos contra el enemigo. Pero antes de que el Señor nos lleve a enfrentarnos contra el enemigo, Él nos lleva por caminos de paz, por de shalom. Él dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es una de las promesas del Señor, es que Él nos da shalom, Él nos da paz, pero no es la paz de este mundo, es una paz verdadera, es una paz interna, es una paz que cambia el corazón. Ahora, aquí lo primero que vamos a ver es que el Señor nos lleva por camino de paz. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79, dice de la siguiente manera: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, de nuestro fin, por la entrañable, es una misericordia que viene de las entrañas, de lo más profundo, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Mira esto, la entrañable, o sea, la misericordia, esa misericordia de Dios que viene de lo más profundo de Él, que nos visita. Él visitó al pueblo de Israel, él vio al pueblo de Israel que estaba en aflicción, él vio al pueblo de Israel que estaba pidiendo misericordia, él vio al pueblo de Israel que estaba suplicándole a Dios que le diera libertad, que de la opresión del enemigo. Y eso es lo que el Señor ve en nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos bajo presión del enemigo, que estamos bajo el poder del enemigo en este mundo, que no tenemos libertad, que estamos atados por diferentes vicios y por diferentes cosas, y nos damos cuenta y empezamos a clamar, entonces Dios nos visita, Dios tiene misericordia de nosotros, su misericordia es entrañable, es esa misericordia inmerecida, una misericordia que nosotros no nos merecíamos, pero que al Señor en su gracia le plació darnos, le plació entregar lo que más amaba, para que de esa manera nosotros pudiéramos ser libres del pecado y la muerte y pudiéramos tener vida
eterna. A eso vino el Señor, a darnos vida y vida eterna, una vida que sea, que no sea solamente para transitar por este mundo, sino que sea una vida eterna, sin fin, delante de su presencia. El Señor vino a eso. Y aquí nos dice que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué es la aurora? La luz. La luz. El Señor envió luz. Ahora, mira lo que dice aquí, versículo 79, lo que estamos hablando. Nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y luego dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, por derech de shalom, por caminos de paz. Mira que esto es bien interesante. Aquí estamos hablando que Hashem te lleva por caminos de paz. Aquí estamos viendo, aquí está esta lectura que estoy haciendo de Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79, es la expresión, es la gratitud de un hombre llamado Zacarías. Zacarías había visto la gloria de Dios, el Señor le prometió que le iba a dar un hijo, aún en su vejez, y este hijo nace, y este hijo nosotros lo conocemos como Juan el Bautista o Yohanan el de Tevilá. Él viene, es el que viene a preparar el camino del Señor, a preparar la senda. Él vino adelante de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, para abrir la senda, para preparar el camino, para que cuando Él viniera, los corazones de los hombres estuvieran quebrantados, el corazón de los hombres estuviera dispuesto, el corazón de los hombres pudieran aceptar al Mesías prometido, a Hamashiach, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vino a hacer Juan en el desierto. Él viene y el Señor lo envía adelante para que él, cuando el Señor venga, el pueblo estuviera preparado para el arrepentimiento. Esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. El Señor nos ha enviado a nosotros, a cada uno de sus hijos. Y cuando hablamos a cada uno de sus hijos, es a cada uno de los que ha aceptado la redención por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Esas personas que un día se dieron cuenta que estaban en caminos tenebrosos, en sombras de muerte, que se dieron cuenta que sus pies iban hacia un abismo profundo y clamaron a Dios y buscaron al Señor. El Señor vino, el Señor los rescató, el Señor los sacó del pecado y de la muerte y les dio vida y vida en abundancia, les dio luz, les dio paz. Ahora el Señor a todas, cada una de estas personas, desde el más grande hasta el más chico, desde el pastor más encumbrado que podamos conocer hasta la persona más insignificante de la congregación, Dios le ha enviado a que predique el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo o las besuras Jajeulá del Malhut Hashem. Esto es lo que el Señor hace. ¿Por qué? Porque para nosotros, los seres humanos, nosotros vemos muchas cosas sublimes, vemos a hombres como sublimes, vemos a pastores encumbrados y grandes predicadores y casi que muchos de nosotros le rinde casi que adoración. Esto no puede ser así. Nosotros no podemos ir adorando o ir exaltando el nombre de un hombre común y corriente, porque lo que para nosotros es sublime, para Dios es nada. Y quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio. Y quiero decirte que, como hemos venido diciendo, que desde el hombre, el pastor más encumbrado, hasta la persona más insignificante aparentemente en la congregación, hemos sido llamados a predicar el mensaje del evangelio. Para Dios, tanto el pastor encumbrado como el más insignificante de la congregación, para él todos somos iguales y Él nos ha enviado a que prediquemos el mensaje. El Señor envió a Juan
adelante. A Yohanan para llevar, encaminar nuestros pies por camino de paz, para que cuando Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, viniera, estuviéramos nuestros corazones preparados para entregarle nuestra vida a Él y aceptarle como el Mesías prometido. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que el Señor te lleva por camino de paz. El Señor vino para darte luz. Para darte luz, a eso ha venido. El Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y luego dice: para encaminar nuestros pies por camino de paz. El Señor dice: yo mi paz os dejo, o la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Nadie viene al Abba si no es por Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach. Nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para llevarnos por camino de paz. No importa, mi amado hermano, cuán difícil pueda ser la vida para el cristiano. No importa cuán difícil sea el camino, el Señor nos lleva por un camino de paz, porque la paz que el Señor nos da es una paz interna, es una shalom del corazón, está allí, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, que a pesar de las inquietudes de este mundo, nosotros podemos tener paz. Nosotros podemos tener paz. Entonces, número uno, el Señor te da paz. Si tú ahorita en este momento no tienes paz en tu corazón, recuerda, el Señor vino para darnos paz, para darnos shalom, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. El segundo punto que quiero tocar en esta preciosa tarde es que somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Acuérdate que lo que estamos hablando ahorita, esto es para la iglesia, para la quejila, para la congregación. Quizás me escuche una persona que no ha escuchado nunca antes el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las Besuras Cajeulal, el Malhut Caché. Quizás es la primera vez que tú escuchas, o seguramente has escuchado, pero no has puesto atención. Quizás en este momento tú estés escuchando. Este mensaje también es para ti. Primeramente, mi amado hermano, lo estamos hablando para la congregación, primeramente para los redimidos, primeramente para los comprados, primeramente para los que ya son salvos, pero también para aquellos que no conocen al Señor y que quieren ser redimidos por la sangre, quieren ser salvos del pecado y de la muerte, quieren tener vida eterna. Es para ustedes también, los que aún no le han recibido. Y quiero decirte, la iglesia, la quejila, la congregación es un cuerpo, somos un solo cuerpo. Mira lo que dice la palabra del Señor, y vamos a hacer un poquito de énfasis en esto. Dice más, el versículo 18: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Los hijos de Israel de Egipto armados. Los hijos de Israel de Egipto armados. Algo es interesante. Primero dice que hizo que rodease por el camino. El Señor nos va a llevar por un camino de paz, nos va a llevar por un camino de luz, nos va a ir dirigiendo, nos va a llevar por donde Él sabe que es seguro para nosotros y donde nosotros podemos esperar en Él. Aquí vamos a empezar a caminar. Recuerda que estábamos hablando la semana pasada de preparados para salir al desierto. Aquí el Señor empieza, ya salen, ya el pueblo de Israel salió, ya los redimidos salieron, ya los redimidos fueron lavados, ya los redimidos fueron protegidos, ya los redimidos están preparados para ir a la presencia del Señor. Pero ahora que hemos sido redimidos, nos vamos a caminar con el Señor y vamos por un camino. Vamos a atravesar un desierto. Los que ya están en el Señor ya saben lo que es atravesar un desierto. Los que aún no conocen al Señor quizás van a tener que si le entregan su vida al Señor, atravesar ese desierto, pero es un desierto donde el Señor va a estar contigo. Aquí el Señor lo saca, y hay algo interesante que dice: si los hijos de Israel de Egipto armados. Y la pregunta aquí, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es: ¿armados de qué? ¿Cómo podía un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba, que lo único que
que creo que la única arma que podían tener, si lo hablamos en el argot de este tiempo, sería un palustre, sería una pala, sería un rastrillo, sería una herramienta de trabajo. ¿Cómo podían salir armados? ¿Cómo podían salir armados? Esta es una pregunta. Pero quiero decirte que la palabra armados aquí dice que es un poco difícil de entender. Es más, que salían como un cuerpo de ejército. Iban un grupo a la vanguardia, otro grupo a los lados y otro grupo a la retaguardia. Iban como un cuerpo de ejército, estaban armados. Era algo que estaba, cuando hablamos de armado, no quiere decir que estaban con armas, no iban con armas, no tenían armas en este momento. Ellos iban como un grupo de esclavos, quizás llevaban palos, quizás algunos llevaban un bordón, quizás algunos llevaban un rastrillo, quizás llevaban un asadón, no sé lo que llevaban, lo que pudieran haber llevado en su mano, pero la palabra armados era que venían unificados, se habían armado. ¿Te acuerdas lo que es también armar? Nosotros podemos tomar un rompecabezas y unir sus piezas y eso se llama armar. Podemos cuando compramos un aparato para un mueble, la gran mayoría de los muebles hoy por hoy vienen desarmados, desbaratados y nos toca a nosotros armarlo, vienen piezas. Un escritorio vienen piezas y tú tienes que coger cada pieza y unirla. Este escritorio tienes que unirlo, tienes que poner las patas a los lados, el cajón aquí y la tabla encima para que y armarlo bien para que no se caiga. Eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Salieron como un solo cuerpo, unidos entre sí. Unidos entre sí. Esto es muy importante y muy interesante. Es que el Señor lo dice: separados de mí nada podéis hacer. Nosotros separados del Señor nada podemos hacer. Si nosotros como Kehila, como congregación, nos aislamos, nos separamos, nos apartamos, no podemos hacer nada. No podemos ser islas, tenemos que ser un cuerpo en el Señor. En este momento, la iglesia en muchísimos lugares del mundo no se puede congregar. No puede reunirse en un lugar como iglesia y nos toca a través del internet. Pero algo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros, aún así, sea a través de las redes sociales, debemos mantenernos unidos como un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Dice la palabra del Señor allí en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera. Romanos 12, 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, en Hamashiach, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos que salir al desierto. Vamos a salir al desierto, vamos a enfrentarnos a lo desconocido. No sabemos lo que nos trae el futuro. No sabemos lo que sucederá el día de mañana. Ni siquiera sabemos lo que sucederá en 5 minutos. Podemos tener nosotros planes, proyectos. Bendito el nombre del Señor. Y qué bueno es que los tengas. Qué bueno que tú tengas tus proyectos, tengas tus planes, tengas visión de un futuro. Pero no sabemos, es incierto. El futuro es incierto. Vamos a salir a encontrarnos con algo incierto, pero si nosotros sabemos esto y nos unimos como un solo cuerpo, sabiendo que tenemos cada uno una función en el cuerpo de Cristo, entonces podemos entender que somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Número uno es que prediquemos el evangelio.
El cuerpo entero tiene que estar dando testimonio de lo que es la cabeza. La cabeza es la que dirige el cuerpo. Acuérdate de esto, la cabeza es la que dirige el cuerpo. Cristo, Hamashiach, es la cabeza del cuerpo. Y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer las órdenes que vienen de la cabeza, que donde está el cerebro, donde vienen todas las órdenes. Obedecer las órdenes. Las órdenes es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y después de eso, cada uno en su función como miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Hamashiach, tiene que actuar de una manera. No somos nosotros autómatas, no somos nosotros robots, somos cada uno de nosotros individuos. Cada uno somos individuos, cada uno tiene una personalidad y cada uno tiene una forma de pensar diferente. Pero a pesar de eso, tenemos un mismo patrón de comportamiento, un mismo patrón de cómo tenemos que actuar, y ese patrón se llama la palabra de Dios. Es el que nos dirige, es la que nos guía, es la que nos enseña y es la que nos da a nosotros instrucciones de cómo debemos vivir una vida en santidad. Por eso la palabra del Señor dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que ya muchos de los saben de memoria, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá o de la ley, como traduce la Reina Valera, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros hemos hablado claramente, sabemos que Torah, la palabra Torah significa instrucciones. Estas son las instrucciones de Dios. Tenemos un mismo patrón, cada uno en la función que le corresponde del cuerpo, pero armados, unidos y caminando con el Señor y haciendo la voluntad de Elohim. Entonces, somos un solo cuerpo. Acuerda que hablamos de que el Señor nos lleva por caminos de paz, somos un solo cuerpo. Y ahora el punto número 3 que quiero tocar en este momento es también lo que dice cumpliendo nuestra promesa. Cumpliendo nuestra promesa. ¿Cómo cumpliendo nuestra promesa? Un día tomamos la decisión de caminar con el Mesías, de caminar con Cristo, de caminar con Hamashiach. Lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único suficiente Salvador, y ahora hemos decidido caminar con él y hacer su voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Hamashiach, cumpliendo nuestra promesa. Versículo 19, capítulo 13, dice la palabra del Señor: tomó también consigo Moshe los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto es interesante. Acuérdate que José vivió en Egipto, fue vendido como esclavo, él no tenía la decisión de ir de aquí para allá, decidir si se iba a Egipto o no. Fue el primero en el reino de Faraón, definitivamente sí, pero el hecho de que él hubiera sido nombrado el primero, el más importante gobernante de Egipto después de Faraón, no le daba a José la libertad de salir de Egipto y de independizarse de el faraón. Había sido vendido como esclavo y seguía siendo pertenencia, por así decirlo, del faraón. Ahora bien, José sabía que no podía salir. José sabía que tenía que ser sepultado allí en Egipto, pero él, como profeta, porque él era profeta, el Señor le mostró que él visitaría al pueblo de Israel, los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Y entonces José le dice: ustedes van a tomar mis huesos
y van a salir conmigo de acá, me van a sacar, no van a dejar mis huesos en Egipto. Ahora, recuerda que todo está mostrándonos también al Mesías. El Señor Jesucristo fue sepultado, pero Él se levantó de la tumba con poder. Ahora aquí hubo un juramento. José hizo que los hijos de Israel hicieran juramento, juramentaran delante de él que sacarían sus huesos. Y ese juramento se mantenía firme. Ese juramento 400 años después de eso, ellos sabían que tenían que sacar los huesos de José. Sabían que tenían que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque durante 400 años el pueblo de Israel estuvo escuchando la Torá oral, como generación tras generación se iba contando lo que había sucedido, con lo que Dios había hecho y cómo Dios había salvado al pueblo de Israel a través de José, y entonces y lo que ellos habían prometido cuando salieran de allí. Así que ellos toman los huesos de José y los sacan y los llevan consigo. Eso es cumplir la promesa. Yo no voy a hablar aquí cumpliendo el juramento. Nosotros, el Señor ahora nos dice también en su palabra que no juremos ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por nuestra cabeza, porque nosotros no podemos hacer que nos salga un cabello blanco o negro a nuestra discreción. Todo, o sea, que no podemos jurar, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que más de eso, de mal procede. Entonces hay una promesa, nos comprometemos ante el Señor y nos comprometemos a caminar con Él. ¿Quiere decir que no vamos a pecar nunca más? No, eso es imposible. Es imposible que nosotros no pequemos en algún momento. Nos podemos desviar, nos podemos resbalar, pero, la diferencia es que nosotros hemos sido redimidos, somos lavados y ahora vamos a procurar caminar en santidad. Ahora mira, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 11 y 12. El apóstol Pablo, Shaul, está hablando de la ofrenda, pero es interesante que a pesar de que está hablando de la ofrenda, aquí el versículo 11 y 12 dice de la siguiente manera: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, no solamente ofrendar, no solamente ofrendar. Eso es de lo que estaba hablando Pablo, pero nos están diciendo a nosotros: lleven también a cabo el hacerlo. Lo que ustedes prometieron que iban a hacer, háganlo, háganlo, para que como estuviste prontos a querer, primero yo quiero, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero actuar de acuerdo a tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, hacer lo que tú quieres que yo sea. Ese es querer. Ahora, dice, el hacerlo. Dice, así también lo que estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, primero hay que estar la voluntad. Si no hay voluntad, si yo no estoy preparado, si yo no tengo voluntad para hacerlo, no lo voy a hacer nunca. Si yo no tengo voluntad de entregarle mi vida al Señor, no se la voy a entregar. Para yo entregarle mi vida al Señor, tengo que tener voluntad. Tengo que querer hacerlo. El Señor no te obliga, el Señor no te fuerza de una manera, o sea, que te violenta para que le aceptes. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está esperando nuestra respuesta. Pero aquí primero tiene que haber una voluntad dispuesta. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No puede haber vida eterna si no hay salvación. Y no puede haber salvación si no hay voluntad dispuesta. Si yo no me comprometo, a hacer la voluntad de Dios y ahora yo me comprometo, le prometo al Señor y ahora tengo que cumplir lo que le prometí al Señor. Entonces, el Señor me lleva por camino de paz definitivamente. El Señor también quiere darnos a nosotros no solamente caminos de paz, sino gloria a Dios también, que el Señor nos muestra que seamos un solo cuerpo, que estemos armados, que estemos unidos, nos muestra que tenemos que cumplir
lo que prometemos, gloria a Dios, cumpliendo nuestra promesa. Y ahora el siguiente punto sería descansando, descansando a la entrada del desierto. Ya tomé mi decisión, está la voluntad dispuesta de aceptar la voluntad de Dios, de hacer lo que el Señor nos ha pedido. Estoy tomando esa decisión, voy a salir, estoy saliendo hacia el desierto. Ahora he decidido, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, no la mía. Pero la voluntad del Señor, ¿cuál es? Llevarte al desierto. ¿Por dónde? Por camino de paz, sí, pero al desierto. Te va a llevar al desierto. Ningún creyente, mi amado hermano, ningún creyente, mi amada hermana, ningún creyente, mi amado amigo y amiga, va a caminar con el Señor si no va por el desierto. Pero aquí entonces voy a tomar la decisión, salgo por ya el Señor me lleva, me hace un rodeo, no me lleva por caminos de guerra, sino caminos de paz, y me lleva a descansar, descansar a la entrada del desierto. Entonces, versículo 20, gloria a Dios, versículo 20 de Shemot capítulo 13 dice lo siguiente: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. ¿Salieron de dónde? De Sucot. Sucot significa cabañas, Sucot significa enramadas, Sucot significa tabernáculo. Ahora, no sé si aquí estaban ellos en tabernáculo, salen de Sucot, allí salen de Egipto, salen en su camino, salen siendo dirigidos por el Señor y acampan. Al acampar, descansan. ¿En dónde? A la entrada del desierto. A la entrada del desierto. El Señor te lleva a la entrada, el Señor te lleva a descansar allí, el Señor te lleva para prepararte a lo que está por venir. Lo que está por venir. Lo que nosotros no sabemos, ninguno de nosotros, nadie, absolutamente ningún ser humano que habita sobre la faz de la tierra puede decir lo que va a pasar el día de mañana. Ni aunque no habitara sobre la faz de la tierra, aunque estuviera por allá en el espacio, o quién sabe dónde, no podrá decirte a ti nunca lo que pasará mañana. Podemos tener alguna noción de lo que puede pasar, pero no tenemos la certeza de lo que va a pasar. Nos pueden hablar de pronósticos, nos pueden hablar de decisiones, pero no sabemos lo que va a pasar. Entonces, vamos a ir al encuentro, vamos a ir a que el Señor nos lleve por un camino que para nosotros es incierto, pero antes del Señor llevarnos al desierto, nos permite descansar en él. El Señor Jesús dice en su palabra, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice allí en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 31-32, hablando con sus discípulos, les dice lo siguiente. Él les dijo: ¿quién? Jesús. Venid vosotros aparte a un lugar desierto, a un lugar solo, a un lugar de paz, a un lugar que podamos tener de paz. Y dice: y descansad. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué les dice? Descansen y no hagan nada más. No, descansen un poco. Dice: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, estaban acosados. Y dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Quién los llevó aparte al lugar desierto? ¿Quién les llamó para que fueran al lugar desierto? El Señor. El Señor nos está llamando a nosotros a que vayamos aparte a un lugar desierto. ¿A qué? A que descansemos. ¿A descansar en quién? En Él. Es en Él.
Eso lo vamos a ir mirando poco a poco a medida que vayamos avanzando en la meditación de esta palabra. Dice, porque eran muchos los que iban y venían. Dice que no tenía manera ni aún tenían tiempo para comer. Era tanta la zozobra, tanta las inquietudes, tantas las dificultades, tantos los problemas. Hay mucha gente que en este momento tiene inquietudes, problemas, dificultades, no saben qué hacer. Su mente está a punto ya quizás de estallar. Hay gente que quizás en este momento está pensando aún en el suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque su corazón, por la inquietud que hay en su vida. Y el Señor lo que te está diciendo a ti, a esta persona que anda en inquietud, que tiene problemas en su vida espiritual, en su vida física, es venga y descanse. Descanse. El Señor nos manda a descansar en Él, a no preocuparnos, a no afanarnos. Él dice, no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis o qué vestiréis, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Vengan, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Él quiere, descansar, que descansemos. Y dice que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿A qué? A descansar. Deja tus inquietudes, deja tus dificultades, deja tus problemas en las manos del Señor. Amén. El siguiente punto que quiero tocarte es, Él es nuestro guía y nuestra luz. Él es nuestro guía y nuestra luz. Versículo 21 dice de la siguiente manera, y Yahweh iba delante de ellos, iba donde delante de ellos, guiando de día. Dice, iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Para guiarlos, una columna de nube que los guiaba. Era la columna de nube que iba adelante guiándoles y diciéndoles por dónde tenían que ir. Y luego dice, y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hay momentos, mi amado hermano, mi amada hermana, en que nosotros tenemos luz, estamos en el día y vemos las cosas con claridad. Pero hay momentos en que las sombras, las tinieblas, nos agobian y no sabemos con qué tropezamos. Ahora bien, el Señor dice en su palabra, si la luz que hay en ti son tinieblas, cuanto más las mismas tinieblas. Ahora bien, aquí el Señor dice, mire, Él iba delante de ellos de día como una columna para guiarlos. Tú puedes estar en este momento, en el día, que tu vida puede estar de pronto en paz, tienes confianza, sabes por dónde vas, pero si tú no tienes al Señor en tu corazón para que Él te guíe, tú puedes pensar que vas por caminos derechos, tus caminos son derechos, pero tus caminos tienen fines de muerte. Te están llevando aparentemente bien, pero te están llevando hacia la muerte. Pero si tienes al Señor, vas por caminos que el Señor te va guiando porque Él es nuestra guía, y aún en las tinieblas, Él está allí para alumbrarte. Cuando te vienen, no sabes qué hacer, lleva tus necesidades al Señor y ahí está para alumbrarte. Él es nuestra guía y nuestra luz. Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 12.
Dice, otra vez, Yahshua, Jesús, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que sigue a Hamashiach, el que sigue a nuestro Señor Jesucristo, el que sigue al Rey de Reyes, no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. ¿Por qué razón? Porque Él vino para alumbrar nuestros ojos y darnos a entender y a conocer la palabra de Dios. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a guiarnos por caminos de paz. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro guía y nuestra luz. Amén. Y ya con esto termino. Bueno, ya casi terminamos. Gloria a Dios. Él no te dejará ni te desamparará. Él no te dejará ni te desamparará. Bendito el nombre del Señor. Versículo 22, dice la palabra del Señor, nunca, escucha esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo no se apartó? Nunca. Nunca. ¿Cuándo se va a apartar el Señor? ¿Cuándo el Señor te va a dejar y te va a desamparar? Nunca. ¿Por qué razón? Porque Él lo ha prometido. Nunca te dejaré. Él dice, yo no te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moshe, estaré también contigo. Y esa promesa, mi amado hermano, esa promesa, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, no fue solamente para Josué, porque el Señor se la dio a Josué. Esa promesa que el Señor le dio a Josué, nos la da a nosotros también. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Mira lo que dice el capítulo 28, versículos 18 y 20 de Mateo. Mateo 28, 18 y 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Yahshua, Yahshua Hamashiach, toda potestad me es dada en el cielo, en los Somayim, y en la tierra, la Jarex. Por tanto, id y hacer discípulos, Shlichim. ¿Para quién? Para Hamashiach, para el Señor Jesucristo. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, esto es interesante. Quise leer el versículo 18 y 19, porque si no leo el versículo 18 y 19, entonces no voy a poder entender el contexto de la enseñanza. El Señor les dice, mire, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar, yo voy a estar con ustedes. Ustedes van a salir a enfrentar al enemigo, pero yo voy a estar con ustedes. Van a ir a predicar el mensaje del evangelio, pero yo voy a estar con ustedes. Van a ser discípulos, pero yo voy a estar con ustedes. Van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo voy a estar con ustedes. Van a enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado, pero yo voy a estar con ustedes. ¿Quiero que el Señor esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Claro que quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y hacer discípulos. Toda autoridad, toda potestad le fue dada al Señor en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos. Vayan, prediquen el evangelio. Vayan, conviertan a las personas del pecado y de la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Que entreguen su vida al Señor, que se arrepientan, que crean. Y yo voy a estar con ustedes todos los días.
Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Estamos hablando de las armas de nuestra milicia. Nosotros no salimos a batallar contra seres humanos. Nosotros no salimos a pelear contra personas que no piensan igual que nosotros. Nosotros salimos a predicar el mensaje del Evangelio y sabemos que salimos a predicar contra huestes de maldad, contra principados y contra potestades. Pero el Señor me dice, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a llevar por caminos de paz. Vayan tranquilos, caminen confiados, no se preocupen, no se atemoricen, no se preocupen por los problemas que tienen acorralados al mundo, no se preocupen si la gente está angustiada, ustedes descansen en mí. Y si usted está angustiado, le dice el Señor, venga a mí y descanse. Es ir a los pies de Cristo. Y en el momento en que tú vienes a los pies de Cristo, entonces te das cuenta que realmente hay paz, hay shalom. Dios cambia tu vida. Dios te da tranquilidad. Dios te da confianza. Dios te lleva por camino de paz y te da descanso. Te recuerda que no estás solo, que eres una parte más en el cuerpo y que siempre estarás apoyado por el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Hamashia. Ahora el Señor no te dejará ni te desamparará. ¿Qué dice la palabra? Las armas de nuestra milicia son poderosas en Hashem. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos armados, estamos unidos, estamos en un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios nuestro Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Hamashiach, a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Señor va a estar allí, va a estar con nosotros. Cuando el Señor vea que nosotros nos estamos descarriando, nos disciplinará seguramente hasta que andemos en obediencia perfecta. La pregunta en este momento que yo quisiera hacer es cómo está mi vida delante de la presencia del Señor. ¿Estoy andando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy haciendo lo que al Señor le agrada? ¿O estoy haciendo mi propio trabajando bajo mi propio capricho? Dios dice en su palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si aún tú no has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación, que Dios tiene un plan para tu vida y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos a la arrepentimiento. Si aún tú no has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Eso solamente lo sabes tú. Eso solamente lo sabes tú. Y lo sabe el Señor. Pero si aún tú no tienes certeza de dónde vas a pasar la eternidad y quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, a Rebemele, Gaona, Yeshua, Mashiach, permíteme decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Solo tienes que hacer una oración de fe creyendo y recibiéndolo en tu corazón. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador.
Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, tenga certeza que el Señor ya está en tu corazón, que Él ha cambiado tu vida, ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora solamente 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este tiempo de una palabra viva y eficaz. La de Baruch Hashem es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y habla de tus tristezas, tus alegrías, tus inquietudes, tus dificultades, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregar. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y barejeja Adonai bismereja, ya era Adonai panav eleja bijuneja, quisa Adonai panav eleja beyashem leja. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, donde volveremos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y quizás hayan personas donde te puedan escuchar este mensaje, aceptar al Señor Jesucristo y cambiar su vieja manera. Por lo pronto, bendiciones para todos. Shalom Barajá, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu tiempo, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones.